Presta atención porque en estas últimas horas Bitcoin continúa con el movimiento alcista. ¿Cuál será su siguiente objetivo? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Elizabeth Warren pide medidas estrictas contra las criptomonedas en carta al secretario del Tesoro. Solana y XRP lideran ETFs con inversiones multimillonarias según JP Morgan. Advertencia conjunta. Hackers de Corea del Norte intensifican robos de criptomonedas. El mayor banco de Italia invierte en Bitcoin con una compra de $1 millón. Algunos analistas predicen caída adicional de Bitcoin debido a temores inflacionarios. Argentina aprueba 13 nuevos ETFs y CDRs relacionados con criptomonedas. Bitcoin podría aumentar su volatilidad y precios para 2025, según ARK. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin. Recordemos lo que hemos estado comentando en vídeos anteriores. En un primer momento consideramos esto el evento de limpieza tras haber roto zona de resistencia y luego posteriormente haber reingresado de forma agresiva. Tras esto tuvimos un movimiento bajista hasta la zona del soporte de la estructura del gráfico diario, donde se ha estado desarrollando la última estructura que hemos estado trabajando. En una estructura que en un inicio nos estaba demostrando cierta presión compradora de fondo por encima de la zona media de la estructura, pero veíamos cómo el precio venía a atacar zonas de soporte y luego tras esto reingresaba de forma agresiva. En el vídeo de ayer destacábamos cómo esta vela más concretamente tenía una gran intencionalidad alcista por esa acción del precio donde se demuestra presión compradora de forma agresiva y este pico de volumen. Veíamos cómo el precio iba batiendo algunos niveles de resistencia que iba encontrando por el camino, incluso llegando a recuperar la anterior zona de soporte en los 93.980. Como os decía, este giro en V son señales de fortaleza súper importantes en el corto plazo y más después de haber limpiado también zonas de liquidez en zona de longs. En estas últimas horas veíamos cómo el precio finalmente conseguía romper la siguiente zona de resistencia, que os recuerdo que sobre esta zona pues había una pequeña confluencia, ya que teníamos el VWAP semanal y esta zona media de la estructura mayor. Es cierto que el precio después de esta ruptura perdió un poquito de momentum alcista, como veis aquí estuvo lateralizando en este caso sobre la zona operativa, que en cierta manera esto es positivo, pero no veíamos un rechazo agresivo rápido para continuar con la tendencia. Consideramos, por lo tanto, que aunque estamos viendo ciertas muestras de fortaleza por esta consolidación sobre la anterior zona de resistencia y consolidando en este caso este nivel ahora como un soporte, no es el escenario que más fortaleza estaría demostrando, pero igualmente sí que considero que un poco de fortaleza sí que está demostrando. Porque como os digo, lo que más fortaleza nos hubiese demostrado hubiese sido un giro agresivo, aunque sea con un T rápido sobre este nivel, y la continuación alcista de forma instantánea. Pero vemos que en este caso el precio ha necesitado primero una consolidación un poquito más lenta, quizás incluso con una estructura, un time frame más bajo que no vamos a operar, y a partir de aquí pues ya continuando con esa tendencia como siguiente objetivo de alcanzar la zona de resistencia de los 99.512, que esto a su vez confirmaría la fortaleza después de este evento de limpieza en zona de mínimos, ya que recordemos que después de este evento de limpieza y la consolidación, nuestro principal objetivo era confirmar la fortaleza alcanzando zona de resistencia, y después de haber visto cómo el precio va batiendo diferentes niveles de resistencia con bastante fuerza, aunque no con toda la que nos gustaría ver, pues estamos viendo en esta última consolidación cómo el precio intenta volver a intentar atacar esta zona clave. Necesitamos que durante las próximas horas empiece a entrar presión compradora de forma agresiva para poder tener esa continuación. Y ojo, porque una vez alcancemos este nivel, ya esto es una zona para control de operativa, incluso os diría que esta otra que tuvimos aquí también lo era. Aunque bueno, como ya hemos roto esta zona, pues ya no lo considero interesante para la operativa. La siguiente zona de control sin duda alguna es esta resistencia. Una
una vez alcancemos este nivel, pues habrá que valorar el proteger la operativa que tenemos ahora mismo en compra. Pero eso sí, al estar viendo que el precio consolida con un poquito más de tiempo sobre este nivel, creo que una vez alcancemos esta zona de resistencia, quizás necesita una corrección mayor, porque al no ver tanta fortaleza, me extrañaría que el precio rompa de forma agresiva esta zona cuando le ha estado costando incluso consolidar este otro nivel más bajo. Así que a pesar de que podamos ver una continuación alcista hasta la resistencia, quizás sobre este nivel necesitamos volver a hacer esa gestión de la posición, porque ahí correríamos el riesgo de que pudiésemos tener una corrección un poquito más grande antes de intentar volver a atacar con fuerza. Mientras el precio no pierda esta zona de soporte, que incluso podríamos decir que es toda esta zona de aquí, ya que tenemos varias zonas clave muy cerca, favoreceríamos esa continuación alcista, pero en caso de perderla, ojo, cuidado, porque ahí la situación se podría complicar un poquito más, ya que después de esta limpieza, test de consolidación, reingreso e inicio de la muestra de fortaleza, esperamos que se termine de confirmar tras alcanzar la zona de resistencia, y si el precio no es capaz de alcanzar esa zona, cuidado, porque podría estar demostrando que todavía sigue habiendo presión vendedora de forma agresiva en el precio de Bitcoin. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vemos cómo recientemente limpiaban esta zona de shorts en los 96.235, donde se veía bastante liquidez, pero ahora mismo vemos una zona incluso con más liquidez por encima del último máximo. Estaría desde los 97.368 hasta estos 98.117. También vemos un poco de liquidez en estos 100.000. Respecto a la liquidez de 100x, vemos bastante en torno a los 97.507. Es bastante probable que vengan a liquidar estas posiciones en las próximas horas, así que mucho cuidado con esto. Liquidez de 50x, aunque no vemos una zona igual que la que veíamos aquí, sí que es cierto que algo de liquidez estamos viendo en estos 97.978. Respecto a liquidez de 25x, tenemos desde los 97.368 hasta los 98.117. Y por último, respecto a liquidez de longs, de shorts, recordemos que tenemos bastante a partir de los 102.830, que de momento es cierto que todavía nos queda un poco lejos del precio, pero es una zona operativa que destaca muchísimo frente al resto. Como podéis ver, opaca por completo lo que hay ahora mismo cerca del precio. En el multibook estamos viendo aquí órdenes de venta en los 99.000, mucho volumen ahí, y también vemos otras órdenes de venta en los 100.000. Por parte de las compras ahora mismo no estamos viendo nada. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo liquidez en ambos lados, aunque más en este caso en zona de longs. Comenzamos revisando la liquidez en zona de shorts, tenemos en los 98.096 y un poquito en estos 96.945. Respecto a la liquidez en zona de longs, tenemos en los 95.630 hasta los 94.315. En los CVDs hoy la verdad es que no vemos mucha actividad, sí que destacaría algunas compras desde Binance y desde Coinbase, ventas desde Bybit, también desde Bitget, alguna venta importante. En los mapas de corto plazo vemos liquidez en ambos lados, podríamos destacar estos 98.600 y estos 97.772 en zona de shorts, y luego tenemos en los 96.450, también en los 95.535 y en torno a los 94.780. En los mapas de High Leverage tenemos bastante liquidez en estos 94.870 y en estos 94.647. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. La senadora estadounidense Elizabeth Warren ha enviado una carta a Scott Bessent, designado por Donald Trump para liderar el Departamento del Tesoro, instándolo a implementar regulaciones más estrictas para los activos digitales. Warren expresa su preocupación por el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la evasión de sanciones, y sugiere que el Tesoro debería tener mayor autoridad para sancionar al sector cripto.
Se espera que Bessent aborde estas cuestiones en su audiencia de confirmación el 16 de enero. Según un informe de JP Morgan, la posible aprobación de fondos cotizados en bolsa al contado de Solana y XRP podría traer entre 3.000 y 8.000 millones de dólares en nuevas inversiones. Las solicitudes de estos ETFs se acercan a la fecha límite para una decisión preliminar a finales de enero, poco después de la toma de posesión de Donald Trump, quien se espera implemente un régimen regulatorio más favorable a la innovación en Estados Unidos. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han emitido una advertencia conjunta sobre la creciente amenaza de hackers norcoreanos en el ámbito de las criptomonedas. Grupos como Lazarus han sido responsables de robos significativos, acumulando al menos 1.340 millones de dólares en activos digitales durante 2024. Se sospecha que estos fondos financian programas de misiles balísticos y armas de destrucción masiva de Corea del Norte. Intesa Sanpaolo, el banco más grande de Italia, ha realizado su primera inversión en Bitcoin, adquiriendo 11 Bitcoins por aproximadamente 1 millón de euros. Esta decisión refleja el creciente interés institucional en las criptomonedas, especialmente después de que Bitcoin superara los $100.000 en diciembre. La inversión se considera un movimiento estratégico para prepararse ante las futuras demandas de clientes en el ámbito cripto. Un informe de Steno Research sugiere que Bitcoin podría enfrentar más caídas debido a la creciente inflación en Estados Unidos. Desde mediados de diciembre, Bitcoin ha disminuido aproximadamente un 10% y podría caer hasta los $85.000 por moneda, según algunos analistas. La inflación sostenida y un entorno macroeconómico desfavorable están ejerciendo presión sobre los activos de riesgo como Bitcoin. La Comisión Nacional de Valores de Argentina ha autorizado la creación de 13 nuevos programas de CDRs representativos de ETFs. Estos instrumentos permitirán a los inversores acceder a índices de diversos sectores económicos, como biotecnología, bienes raíces, salud y tecnología, ampliando las alternativas de inversión en el mercado argentino. Según un informe de ARK Invest, a pesar de las fluctuaciones registradas en diciembre, la volatilidad de Bitcoin se mantiene moderada en términos históricos. Esta baja volatilidad relativa indica que Bitcoin aún no ha alcanzado la fase de manía de su ciclo, lo que sugiere un potencial alcista adicional para 2025. ARK prevé que factores como un entorno regulatorio favorable y una mejora en la liquidez podrían impulsar a Bitcoin a nuevos máximos históricos en los próximos meses. En el caso de Ethereum también terminamos viendo ese giro en V, como ya comentábamos ayer, aunque parece que va un poquito por detrás de Bitcoin, ya que ayer estábamos viendo cómo el precio iniciaba ese rebote alcista sobre esta zona, mientras que Bitcoin pues se encontraba ya en una situación similar a la que estamos viendo ahora mismo en Ethereum, ya que vemos cómo reingresa en la anterior estructura y ahora mismo intenta consolidar ese reingreso. De momento se mantiene dentro de la estructura, aunque es cierto que se le está resistiendo un poquito esta zona media, que ahora mismo actúa como una resistencia. Los 3.238 sería esta zona operativa y sería el siguiente objetivo a superar, aunque después tenemos una zona que podría ser un poquito más dura, que es esta zona de aquí, en torno a los 3.333, ¿vale? Porque tenemos por un lado esta zona media en torno a los 3.220, tenemos la directriz esta bajista que podemos observar que tiene confluencia con esta misma zona y también tenemos el VWAP mensual un poquito más arriba en los 3.347, por lo que no me extrañaría nada que sobre esta zona operativa pudiésemos ver cierta presión vendedora. Vamos a marcarlo y de hecho vamos a dejarlo también de color rojo para que sepamos qué es lo que puede representar
que el precio alcance esta zona y qué reacción deberíamos esperar en un inicio, para a partir de ahí pues ya poder sacar también conclusiones de cara a la operativa. Nos mantenemos por lo tanto igual que ayer en cierta manera, destacando ese extra de debilidad en comparación a Bitcoin. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, veíamos ya ayer cómo limpiaban toda esta zona. Vamos a filtrar un poquito más, a ver si vemos ahora mismo algo cerca del precio interesante. Tenemos los 3.350 y estos 3.360. Respecto a liquidez de 100x, hay un poquito en esta zona de los 3.170. Liquidez de 50x vemos bastante en estos 3.346. Liquidez de 25x tenemos en estos 3.358 y un poquito en los 3.380. Y respecto a la liquidez de 10x vemos bastante en estos 3.550. En Bookmap estamos viendo aquí un volumen de ventas un poquito más interesante en los 3.300. Y luego en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos bastante liquidez en estos 3.265. Y muy atentos mañana miércoles 15 de enero porque a las 2:30 de la tarde hora española tenemos datos del IPC en Estados Unidos. Se espera un incremento del 2,7% al 2,9%.